Esta historia no es real, está basada en hechos que ocurrieron y que cambiaron para siempre la vida de una mujer que llevaba en su vientre la promesa de una nueva vida, pero que cargaba en su corazón el peso de un silencio insoportable. Marco Aurelio dijo, una vez en el impedimento para la acción, avanza la acción. Si te está gustando este video, comenta de dónde eres y cuántos años tienes, suscríbete a este canal y deja tu like. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, Anne, pero cuando tienes 8 meses de embarazo, cuando tu cuerpo ya no es solo tuyo, cuando cada golpe que recibes no solo te hiere a ti. ¿Cómo encuentras el camino? ¿Cómo te levantas cuando ni siquiera puedes proteger a tu propio hijo? Mi nombre, no importa lo que importa. Is lo que vivi lo que importa. Es que tal vez tú también has sentido ese miedo, esa impotencia, esa rabia silenciosa que no tiene voz. Anne tenía 8 meses de embarazo. Casi mi bebé podía nacer en cualquier momento. Sentía sus pataditas cada noche, sus movimientos suaves, que me recordaban que pronto lo conocería, que pronto todo tendría sentido. Pero había algo más, algo que nadie veía, algo que yo escondía detrás de sonrisas forzadas. Mi suegra me odiaba, y no solo con palabras, no solo con miradas frías. Ella me golpeaba. En mi propia casa, delante de mi vientre abultado, Anne, sin importarle que dentro de mí crecía su nieto Noé. Voy a contarte esta historia, no porque sea fácil, sino porque tal vez alguien que me escuche necesite saber que no estás solo, que el dolor puede transformarse, que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz esperando. Si alguna vez has sentido que no puedes más, si alguna vez has callado por miedo, déjame un comentario. Tu voz importa. Y si quieres escuchar cómo terminó esta historia real, suscríbete ahora, porque lo que viene te va a romper el corazón, pero también te va a mostrar de qué estamos hechos por dentro. Todo comenzó el día que me casé con Diego. Era un hombre bueno, cariñoso, trabajador. Lo amaba con todo mi ser. Y cuando me pidió matrimonio, pensé que mi vida por fin tenía sentido. Pero había algo que yo no sabía, algo que descubriría demasiado tarde. Su madre nunca me aceptó, Anne. Desde el primer día, desde la primera vez que me vio, sentí su mirada fría atravesándome, como si yo fuera una intrusa, como si no mereciera estar ahí. Al principio fueron solo comentarios. Diego merece a alguien mejor. Esa muchacha no sabe cocinar. No es suficiente para mi hijo. Yo intentaba ignorarlos. Sonreía, me esforzaba por agradarle. Cocinaba sus comidas favoritas. Limpiaba la casa hasta que brillaba. Pero nada, Anne, era suficiente. Y entonces quedé embarazada. Pensé que todo cambiaría. Pensé que al saber que iba a ser abuela, finalmente me vería con otros ojos. Pero me equivoqué. Empeoró mucho peor. Vivíamos en la misma casa. Esa fue nuestra primera maldición. Diego insistió. Es mi madre, me decía. No podemos dejarla sola. Ni yo acepté a Anne porque lo amaba, porque quería ser una buena esposa, pero no sabía en qué infierno me estaba metiendo. El primer golpe llegó cuando tenía 5 meses. Anne estaba en la cocina, preparando el almuerzo. Ella entró con esa cara de furia que ya conocía. ¿Esto es lo que llamas comida?, gritó. Anne tiró el plato al suelo. Los pedazos de cerámica se esparcieron por todas partes. Recógelo, me ordenó. Me agaché, con dificultad. Mi vientre ya era grande, mis movimientos lentos, y fue entonces cuando lo sentí. Un empujón fuerte en mi espalda. Caí de rodillas. El dolor atravesó mi cuerpo como un relámpago. Me llevé las manos al vientre. Mi bebé, mi bebé, susurré, pero ella solo me miró con desprecio. Eres una inútil, dijo, y se fue. Como si nada. Me quedé ahí, en el suelo, llorando, sintiendo las pataditas de mi hijo, como si él también tuviera miedo. Tranquilo, mi amor, le susurré. Mamá te va a proteger, pero ¿cómo? ¿Cómo iba a protegerlo si ni siquiera podía protegerme a mí misma? Esa noche no le dije nada a Diego. No sé por qué. Tal vez tenía miedo de que no me creyeran. Tal vez
Tenía miedo de que eligiera a su madre, así que guardé silencio, y ese silencio se convirtió en mi cárcel. Los días pasaron, mi vientre crecía, y con él crecía también el odio de mi suegra cada día. Era una nueva humillación. Estás gorda, das asco. A mi hijo debe arrepentirse de haberse casado contigo. Yo apretaba los dientes. Bajaba la mirada y seguía adelante porque dentro de mí había una razón para vivir a mi bebé, a mi pequeño, que pataleaba cada vez que escuchaba mi voz, que se movía cuando le cantaba bajito a él. Era mi fuerza, pero también mi mayor era vulnerabilidad, porque ya lo sabía que yo haría cualquier cosa por protegerlo. Y eso le daba poder sobre mí. El segundo golpe llegó cuando tenía 7 meses. Estaba doblando ropa. En la sala ella pasó y tiró toda la ropa al suelo. Hazlo de nuevo, me dijo. No sirves para nada. Algo dentro de mí se rompió. ¿Por qué me haces esto?, le pregunté. Mi voz temblaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me odias tanto? Ella se acercó lentamente en su rostro. Estaba lleno de rabia. Porque le quitaste a mi hijo, susurró y entonces me abofeteó fuerte. Tan fuerte que caí sobre el sofá. Sentí el ardor en mi mejilla, el sabor de la sangre en mi boca. Y lo peor fue que mi bebé dejó de moverse por un segundo eterno. No lloré. Me toqué el vientre desesperada a mi bebé. Por favor, Annie. Y entonces lo sentía una patadita suave, como diciéndome, estoy aquí, mamá. Lloré de alivio, pero también de rabia, de impotencia, de vergüenza, porque qué clase de madre era yo, que no podía ni siquiera defender a su propio hijo. Esa noche, Diego llegó tarde del trabajo. Estaba cansado. Yo tenía la mejilla hinchada. Me miró. ¿Qué te pasó?, preguntó. Me caí. Mentí. Otra vez siempre mentía porque tenía miedo. Miedo de que si le decía la verdad, él elegiría a su madre yo. Quedaría sola embarazada sin nadie. Así que seguí callada. Y el silencio me estaba matando por dentro. Pasaron las semanas. Entramos al 8º mes en mi bebé. Ya estaba casi listo para nacer. Los doctores decían que todo iba bien, que era un niño sano y fuerte. Pero yo estaba aterrada porque sabía que ella no iba a parar y no me equivoqué. El tercer golpe fue el peor. Fue un sábado por la tarde. Diego había salido a comprar algunas cosas para el bebé. Yo estaba en la cocina preparando una sopa. Ella entró con esa mirada que ya conocía. ¿Dónde está Diego?, preguntó. ¿Salió?, respondí. Sin mirarla bien, dijo y entonces sentí sus manos empujándome con fuerza contra la pared. ¿Crees que puedes quitarme a mi hijo?, gritó. ¿Crees que eres mejor que yo? No, por favor, supliqué. Mis manos protegían mi vientre. Suéltame, por favor, pero ella no escuchaba. Me empujó otra vez más fuerte y entonces caí de espaldas. Sobre el suelo de la cocina, el dolor era indescriptible. No solo físico. Era algo más profundo más oscuro. Sentí algo húmedo entre mis piernas. Miré hacia abajo. YVI sangry, no, 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 great. ¿Mi bebé? Ella se quedó ahí mirándome sin decir nada. Y luego se fue. Como si nada hubiera pasado, me quedé sola, en el suelo, ensangrando, llorando, sintiendo como mi mundo se desmoronaban. Agarré mi teléfono con las manos temblorosas. Llamé a Diego. Amora, necesito ayuda, susurré. Estoy sangrando. Él colgó inmediatamente y en 10 minutos estaba ahí. Me levantó, me llevó al hospital. Mientras manejaba, yo lloraba. ¿Qué pasó?, me preguntaba. ¿Qué pasó? Pero yo, no podía hablar. No podía decirle no. Todavía, porque tenía miedo de perder a mi bebé. Miedo de perderlo a él, el miedo de que todo fuera mi culpa en el hospital. Me revisaron, hicieron un ultrasonido. Y entonces, el doctor sonrió. El bebé está bien, dijo. Fue solo un sangrado leve, pero tiene que tener mucho cuidado. Está en la etapa final del embarazo. Cualquier golpe, cualquier caída puede ser peligroso.
Yo asentí sin decir nada. Diego me tomó de la mano. Te voy a cuidar, me prometió. No te va a pasar nada. Pero ¿cómo iba a cuidarme así? ¿El peligro? ¿Vivía en nuestra propia casa? Esa noche volví a casa. Ella estaba ahí, en la sala viendo televisión. Como si nada me miró y sonrió. Una sonrisa fría, vacía, llena de veneno. ¿Todo bien?, preguntó, con falsa preocupación. No respondí. Subí a mi habitación. Me acosté en la cama y puse mis manos sobre mi vientre. Te prometo, le susurré a mi bebé. Te prometo que voy a encontrar una salida. No voy a dejar que te pase nada. Pero la verdad era que no sabía cómo. No sabía cómo salir de ahí. No sabía cómo protegerlo. Y esa noche sentí algo que nunca había sentido. Un vacío profundo y oscuro, como si una parte de mí ya no estuviera viva. Pasaron 3 días después del sangrado, 3 días en los que me quedé en cama. Siguiendo las órdenes del doctor, reposo absoluto. Diego me traía la comida. Mi hijo me decía que todo iba a estar bien, pero yo estaba rota por dentro, porque sabía la verdad. Sabía que mientras ella estuviera ahí, nada iba a estar bien, y sin embargo, seguía callada. ¿Por qué? ¿Por qué no le decía esa pregunta? Me atormentaba cada noche, cada vez que cerraba los ojos. Y entonces, a una noche, recordé algo que había leído hace años. Una frase de Epicteto, al filósofo estoico: no son las cosas que nos pasan las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas al principio. Me enfureció porque ¿cómo iba a ser mi opinión la que me perturbaba? Ella me golpeaba, me humillaba, me hacía sentir menos que nada. ¿Cómo iba a ser solo mi opinión? Pero entonces algo hizo clic, algo dentro de mí se movió, y comprendí. No era lo que ella me hacía, era lo que yo permitía. Era el silencio, era el miedo, era la mentira, era yo. Eligiendo callar por miedo, por vergüenza, por cobardía. Me senté en la cama, en la oscuridad de mi habitación, y lloré, pero no de tristeza, de rabia en rabia contra mí misma, ciño, porque yo era cómplice de mi propio sufrimiento. Puse mis manos sobre mi vientre. Sentí las pataditas de mi hijo y me hice una pregunta simple, pero devastadora. ¿Qué clase de madre quiero ser? ¿Una que se esconde, una que calla, una que permite que su hijo crezca en un hogar lleno de violencia, o una que lucha, que habla, que se defiende, aunque tenga miedo, aunque le cueste todo, y fue ahí que lo supe? Tenía que hablar. Tenía que decirle la verdad a Diego sin importar las consecuencias, porque mi hijo merecía crecer en paz y John merecía vivir sin miedo. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza razón. No podía controlar lo que ella hacía. No podía controlar si Diego me creía o no, pero podía controlar mi respuesta. Podía elegir. Hablar, podía elegir en defender a y eso no era poder. Esa noche decidí que al día siguiente le diría todo, sin miedo y sin mentiras, porque el silencio ya me había costado demasiado y no iba a costarle la vida a mi hijo a la mañana siguiente. Desperté con el sol, mi corazón latía rápido. Tenía miedo, pero también algo más, determinación. Diego estaba a mi lado, dormido. Lo miré su rostro tranquilo y pensé: él me ama, tiene que creerme. Esperé a que despertara. Preparé el desayuno, ella no estaba, había salido temprano. Gracias a Dios, porque necesitaba hablar con él a solas. Nos sentamos en la mesa. Diego tomó su café, yo respiré hondo. Amor, comencé, mi voz temblaba. Tengo que decirte algo. Él me miró con esos ojos que tanto amaba. ¿Qué pasa?, preguntó. Y entonces se lo dije todo, a los golpes, a los insultos, el empujón que causó el sangrado en todo, cada palabra. Salía como un cuchillo, cortándome la garganta. Pero tenía que decirlas. Diego me miraba. Su expresión cambiaba, de la sorpresa al horror, de la incredulidad. ¿Por qué no me dijiste antes?,
susurró en su voz. Estaba rota, porque tenía miedo, respondí. Las lágrimas corrían por mi rostro. Tenía miedo de que no me creyeras. Ann tenía miedo de perderte. Él se levantó. Caminó hacia mí, Ann, y me abrazó. Ann, fuerte, Ann tan fuerte, que sentí que me iba a romper. Te creo, me dijo Ann, te creo, y lo siento. Lo siento tanto. Lloré en sus brazos. Ann, lloré todo lo que había guardado. Todo el dolor, todo el miedo, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Esto se acaba hoy, dijo Diego en su voz. Era firme. Hoy mismo. Ella se va de esta casa. Ann, yo asentí, Ann, sin poder hablar, porque sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Ella regresó al mediodía. Diego y yo estábamos en la sala, Ann esperándola. Entró, con esa misma expresión de siempre, Ann, fría, arrogante, pero cuando vio nuestras caras, algo cambió en ella. Tenemos que hablar, dijo Diego. Ann, su voz era dura, como nunca la había escuchado. ¿De qué?, preguntó ella, fingiendo inocencia. De lo que le has estado haciendo a mi esposa, respondió Ann. Silencio, a un silencio denso, Ann, pesado. Ella me miró y vi algo en sus ojos, algo que nunca había visto. A miedo, a no sé de qué hablas, dijo, pero su voz Ann temblaba. Sabes perfectamente de qué hablo. Continuó Diego. Los golpes, a los insultos, el empujón que casi mata a mi hijo. Anilla palideció. Ella está mintiendo, dijo Ann, señalándome. Es una mentirosa. Ann quiere separarnos. Ann. Diego se levantó. Ann caminó hacia ella, y por primera vez vi miedo en el rostro de mi suegra. Basta, dijo él. Ann, su voz era como hielo. No voy a permitir que le hagas daño nunca más. Ann, vas a irte de esta casa. A hoy, ay. Ella intentó hablar, intentó defenderse, Ann, pero Diego no la dejó. Si vuelves a acercarte a ella, continuó, si vuelves a tocarla, Ann, llamaré a la policía, Ann, y te denunciaré. Las lágrimas corrían por el rostro de ella, pero no eran de tristeza, eran de rabia. «Eres mi hijo», gritó. «¿Cómo puedes elegirla a ella?» Sobre mí, Diego la miró, con una tristeza profunda. «Porque ella no me hace elegir», respondió. «Tú sí, Ann, y esas palabras». Esas palabras lo dijeron todo en esa tarde. Ella hizo sus maletas. Sin decir nada más, Ann se fue. Y cuando la puerta se cerró, sentí como si un peso inmenso se levantara de mis hombros. Ann. Diego me abrazó. «Nunca más», me susurró. «Nunca más vas a pasar por algo así». Y yo le creí, porque finalmente había encontrado mi voz. Séneca escribió a veces. Incluso vivir es un acto de coraje. Comprendí esas palabras, porque seguir viva después de todo lo que pasé era el acto más valiente que había hecho. No fue fácil, no fue rápido, pero fue necesario. Ann, y ahora podía respirar. Ann, ahora mi hijo iba a nacer en un hogar lleno de paz, no de violencia. Pasaron 2 semanas después de que ella se fuera, 2 semanas en las que todo cambió. La casa Ann se sentía diferente, más ligera, como si el aire mismo Ann respirara mejor. Ya no había gritos, ya no había miradas de odio, ya no había miedo. Solo en paz. Ann, Diego y yo nos acercamos más que nunca. Hablábamos, realmente hablábamos, sobre todo lo que había pasado, sobre el dolor, Ann, sobre el miedo y sobre en el futuro. «Lo siento tanto», me decía cada noche. «Debí haberme dado cuenta, debí haberte protegido, Ann, pero yo ya no necesitaba sus disculpas, porque comprendí algo importante, algo que los estoicos enseñan. No podemos controlar lo que otros hacen, ni siquiera lo que no ven. Solo podemos controlar, Ann, cómo respondemos». Y yo, Ann, había respondido, Ann, tarde, pero había respondido, y eso, Ann, era suficiente. Mi vientre seguía creciendo, Ann, cada día. Estaba más cerca de conocer a mi hijo, Ann, y ahora lo esperaba con alegría, Ann, no con miedo. Sentía sus pataditas, Ann, fuertes, constantes, como si él supiera que todo iba a estar bien. «Ya falta poco, mi amor», le susurraba, mientras acariciaba mi vientre. «Ann, ya falta poco para abrazarte en...». Y cada vez que lo decía, sentía una calidez en el pecho, Ann, una esperanza, algo que había perdido.
pero que ahora regresaba en una tarde. Estaba sentada en el jardín. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y John simplemente estaba ahí. En paz, cerré los ojos. Y pensé en todo lo que había vivido, en los golpes, la humillación, el silencio que casi me mata. Why me, Pregant? ¿Por qué pasó todo esto? No para encontrar una respuesta, sino para aceptarlo, porque los estoicos enseñan algo poderoso, que no todo tiene un porqué, pero todo tiene un para qué. Y quizás todo esto pasó para que yo aprendiera algo sobre mí misma, sobre mi fuerza, sobre mi voz. Marco Aurelio escribió en El impedimento para la acción: avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y eso, era exactamente lo que había pasado. El dolor me había enseñado a ser fuerte, el miedo. Me había enseñado a ser valiente y el silencio. Me había enseñado el poder de la voz. No era una víctima nomás, era una sobreviviente. Y eso, lo cambiaba todo. Una noche en Diego me encontró llorando. No de tristeza, sino de alivio. ¿Qué pasa, amor?, preguntó preocupado. Me senté a su lado. Why, tomé su mano. Estoy bien, le dije. Es solo que finalmente entiendo. ¿Entiendes qué?, preguntó sonreía a través de las lágrimas. Que lo peor que me pasó también fue lo mejor. Él me miró, confundido, pero yo continué, porque me obligó a encontrarme, a defenderme, a recordar quién soy. Y ahora nuestro hijo va a tener una madre que sabe lo que es levantarse. Diego me abrazó y lloró conmigo, porque él también había aprendido a ver, a escuchar, a proteger lo que realmente importaba. Y juntos nos estábamos reconstruyendo, no como éramos antes, sino como algo nuevo, algo más fuerte. Llegó el día en que mi bebé decidió llegar. Era de madrugada. Sentí las contracciones fuertes, constantes. Diego lo desperté. Es hora. Sus ojos se abrieron y en un segundo estaba listo. Me llevó al hospital conduciendo rápido, pero con cuidado. Yo respiraba profundo, como me habían enseñado. Ya casi, mi amor, me decía. Ya casi. Y yo sentía una mezcla de emociones, miedo, emoción, felicidad. Porque después de todo lo que había pasado, finalmente iba a conocer a mi hijo en el parto. Fue difícil, largo, doloroso, pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en todo lo que había superado, en los golpes, en el miedo, en el silencio. Y me decía, sí, sobreviví a eso. Puedo con esto, y seguí adelante. Diego estaba a mi lado, tomando mi mano, diciéndome que era fuerte, que lo estaba haciendo bien. Y cuando finalmente escuché el llanto de mi bebé, todo valió la pena. El doctor lo levantó. Why me, lo mastro. Era perfecto, pequeño, con los ojos cerrados, llorando con fuerza. Es un niño, dijo el doctor, sano y fuerte. Las lágrimas corrían por mi rostro. Diego lloraba también. Y cuando pusieron a mi bebé en mis brazos, sentí que el mundo se detenía. No existía nada más, solo él, solo mi hijo. Hola, mi amor, le susurré. ¿Soy tu mamá? Él dejó de llorar, como si reconociera mi voz, y abrió los ojos, solo por un segundo, mirándome como si dijera, te conozco. Eres tú, y en ese momento comprendí algo profundo. Todo lo que había pasado, todo el dolor había sido para llegar. Est momento, est abrazo, esta vida nueva mis brazos. Y valió la pena en todo. Valió la pena. Los días siguientes fueron mágicos aprendiendo a ser madre, despertándome cada 2 horas, alimentándolo, cambiándolo, cuidándolo. Era agotador, pero también lo más hermoso que había vivido. Diego era un padre increíble, atento, amoroso. Compartíamos cada momento, cada sonrisa de nuestro hijo, cada llanto, cada pequeño milagro. Y yo me sentía completa, por primera vez en mucho tiempo, en una tarde. Mientras mecía a mi bebé, pensé en ella, en mi suegra, y sentí algo extraño, no odio,
No rabia, ansino, an compasión, porque comprendí algo. Ella también estaba rota, llena de miedo, de inseguridad. Y lo único que sabía hacer era lastimar. No la justificaba, nunca justificaría lo que me hizo, pero podía entenderla. Y eso me liberaba, porque el perdón no es para el otro, es para uno mismo. Epicteto enseñó a es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe y ella. Creía que sabía, creía que yo le había quitado a su hijo, creía que tenía derecho a lastimarme. Y esa creencia la mantuvo prisionera. No a mí en Joya, ya era libre. Y esa libertad era mi victoria. Pasaron los meses, mi hijo crecía cada día. Era una nueva aventura. A su primera sonrisa, su primera risa, sus primeros intentos de gatear. Y yo estaba ahí para todo. Diego también éramos una familia real construida sobre amor, sobre respeto, sobre verdad. No sobre mentiras, no sobre miedo, ni eso hacía toda la diferencia. A veces me preguntaba, ¿y si no hubiera hablado? ¿Y si hubiera seguido callada? ¿Dónde estaríamos ahora? Y la respuesta me daba escalofríos porque sé que no habríamos sobrevivido ni mi hijo, ni John, ni nuestro matrimonio. El silencio nos habría destruido. Pero la verdad nos salvó una noche. Mientras mi hijo dormía en mi pecho, le hablé bajito para que solo él pudiera escucharme. Mi amor, le dije, quiero que sepas algo cuando crezcas, cuando seas grande. Vas a enfrentar cosas difíciles. Vas a sentir miedo, vas a sentir dolor. Vas a sentir que no puedes más. Acaricié su cabecita suave, pero quiero que recuerdes algo. Continué. Que mamá también sintió todo eso, y que mamá eligió levantarse no porque fuera fuerte, sino porque tú merecías una madre que luchara. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de gratitud. Y quiero que tú también lo hagas. Le susurré. Que cuando la vida te golpee, why cream, mi amor, elijas levantarte, no por mía, no por nadie más, sino por ti, porque tú vales la pena. Él suspiró en su sueño tan tranquilo, tan inocente, y John le prometí algo. Le prometí que iba a criarlo en un hogar donde pudiera hablar, donde pudiera decir la verdad, donde nunca tuviera que callar por miedo. Porque eso, era lo más importante, que supiera que su voz importaba. Diego entró a la habitación, me vio llorando y se sentó a mi lado. ¿Estás bien, Pregan? Sonreí a través de las lágrimas. Sí, respondí. Estoy más que bien, Annie. Estoy agradecida. Él me miró con esos ojos llenos de amor. Yo también, dijo, agradecido de que hayas sido tan valiente, agradecido de que me hayas dicho la verdad, agradecido de que estés aquí. Nos abrazamos. Los tres, San Diego, mi hijo y yo, una familia imperfecta, pero real, y eso era todo lo que necesitábamos. Séneca escribió algo que nunca olvidaré. Las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo, y tenía razón. Todo lo que pasé, en cada golpe, en cada lágrima, cada noche sin dormir, me hizo más fuerte. No de la manera que yo quería, sino de la manera que yo necesitaba, porque la fuerza real no es nunca caer, es levantarse cada vez que caes, es elegir seguir adelante. Cuando todo grita que te detengas, es encontrar tu voz. Cuando el miedo te dice que calles, y yo había encontrado esa fuerza, no porque fuera especial, sino porque era humana, y todos tenemos esa fuerza dentro. Solo necesitamos encontrarla. Los meses pasaron, y con ellos. La sanación no fue rápido, no fue fácil. Hubo noches en las que el miedo regresaba, en las que me despertaban temblando, pensando que ella estaba ahí, en que iba a volver, que iba a hacerme daño. Pero Diego estaba ahí, tomando mi mano, recordándome que estaba a salvo, aunque ella no iba a volver, que yo tenía el control, y poco a poco esas se hicieron menos frecuentes y las pesadillas se desvanecieron, porque la mente necesita tiempo para sanar, así como el cuerpo, y yo
le estaba dando ese tiempo. Un año después, en el primer cumpleaños de mi hijo, organicé una pequeña fiesta. Solo nosotros tres y algunos amigos cercanos. Decoré la casa con globos. Preparé una torta. Y cuando mi hijo aplastó su primera torta con sus manitas, why say real, sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad, porque este era el momento que había imaginado. Cuando estaba en el suelo de aquella cocina sangrando, llorando, pensando que todo estaba perdido. Pero no lo estaba, porque yo, no me rendían, y ahora estaba aquí viendo a mi hijo crecer feliz en sano, amado y eso era todo lo que importaba esa noche. Después de que todos se fueron, después de que mi hijo se durmió, me senté en el jardín bajo las estrellas y respiré profundo. El aire fresco llenaba mis pulmones y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz real, no la ausencia de problemas, sino la presencia de acceptation, porque comprendí algo en la vida. Siempre va a tener momentos difíciles, siempre va a haber dolor, siempre va a haber desafíos, pero también va a haber momentos como a momentos de luz, de amor o de gratitud, y esos momentos hacen que todo valga la pena. Marco Aurelio dijo, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y yo había cambiado mis pensamientos antes. Me veía como una víctima, como alguien débil e indefensa, pero ahora me veía como lo que realmente era, una sobreviviente, una luchadora, una madre, que haría cualquier cosa por su hijo. Y esa era mi verdad. Diego salió al jardín y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó sonriendo. En todo lo que hemos vivido, respondí. En todo lo que hemos superado. Él asintió y tomó mi mano. ¿Sabes?, comenzó. Siempre me he preguntado, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo sobreviviste a todo eso? Y seguiste siendo tú. Lo miré y pensé en su pregunta. Porque tenía que hacerlo, respondí. No por mí en sí, no por él. Señalé hacia la casa, donde nuestro hijo dormía, porque él merecía una madre. Que no se rindiera, que luchara, que se levantara, que lo amara incondicionalmente. Diego me abrazó y lloró en mi hombro. Eres increíble, me susurró. No lo soy, respondí. Solo soy humana, y eso es suficiente. Los años pasaron. Mi hijo se convirtió en un niño hermoso, inteligente, amable, lleno de vida. Y cada vez que lo miraba, cada vez que escuchaba su risa, recordaba todo lo que había pasado. Y me sentía orgullosa, no del dolor, sino de cómo lo había superado, porque el dolor no define quiénes somos. Lo que nos define es cómo respondemos a él, y yo. Yo había respondido con valentía, con verdad, con amor. Y eso era suficiente. A veces. A veces pienso en las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé, las que están siendo golpeadas, humilladas, silenciadas, y mi corazón se rompe por ellas, porque sé lo que se siente el miedo, sé la vergüenza, sé la desesperación, pero también sé algo más, sé que hay salida, que hay esperanza, que hay fuerza dentro de cada una. Solo necesitan encontrarla. Y si mi historia puede ayudar a una sola persona a encontrar su voz, a hablar, a levantarse, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena. Epicteto enseñó no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a ello, lo que nos hace daño. Y yo aprendí esa lección de la manera más difícil, pero la aprendían, y ahora vivo de manera diferente. No con miedo, sino con confianza. No con silencio, sino con voz. No como víctima, sino como sobreviviente. Why? Y eso lo cambia todo. Han pasado 5 años. Desde aquella noche, 5 años. Desde que mi hijo nació, 5 años. Desde que encontré mi voz. Y mirando atrás, a veces no puedo creer que esa mujer asustada, golpeada, silenciada, era yo, porque hoy soy alguien completamente diferente. No porque el dolor haya desaparecido, el dolor nunca desaparece del todo. Se queda ahí, como una cicatriz, invisible, pero presente, pero
aprendí algo que los estoicos enseñan, aunque el dolor puede ser un maestro. Si lo dejamos, si lo escuchamos, si no lo convertimos en nuestra prisión. Mi hijo ahora tiene 5 años, va al jardín de infantes. Le encanta jugar en dibujar, en contar historias, y cada vez que lo veo, cada vez que lo abrazo, siento una gratitud tan profunda, porque él está creciendo en un hogar lleno de amor, no de violencia, lleno de risas, no de gritos, lleno de verdad, no de mentiras. Y eso es mi mayor logro, no lo que logré en mi carrera, no lo que tengo materialmente, sino esto en haber roto el ciclo, en haber elegido algo diferente para él. Para mí, para nosotros, Diego y yo, somos más fuertes que nunca, porque lo que vivimos, lo que superamos juntos, nos unió de una manera que nunca imaginé. Aprendimos a comunicarnos, de verdad, a no guardar secretos, a no esconder el dolor, a enfrentar todo juntos. Y eso es lo que hace a un matrimonio real, no la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos juntos. Sobre ella, sobre mi suegra. Nunca más volvió al principio. Al principio yo tenía miedo de que apareciera, de que quisiera ver a su nieto, de que intentara regresar, pero no lo hizo. Y con el tiempo el miedo se desvaneció porque comprendí algo importante. Ella no tiene poder sobre mí, nunca lo tuvo realmente. El único poder que tenía era el que yo le daba con mi silencio, con mi miedo, con mi vergüenza. Pero cuando encontré mi voz, cuando hablé, ese poder desapareció y ahora puedo pensar en ella, sin rabia, sin odio, solo con tía comprensión, porque ella también era una persona rota, llena de sus propios miedos, de sus propias heridas. Y lo único que sabía hacer era lastimar. No la justifico, nunca lo her. Lo que me hizo estuvo mal, profundamente mal. Pero puedo entenderla y puedo perdonarla no por ella, sino por mí porque el perdón es la última cadena que se rompe, la última prisión de la que te liberas yo quiero ser libre, completamente libre. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo, y esas palabras me guiaron, porque habría sido fácil convertirme en ella, llenarme de rabia, de amargura, de odio. Pero elegí algo diferente. Elegí el amor, elegí la compasión, elegí la paz, y esa fue mi verdadera victoria hoy. Hoy me dedico a ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé, que están siendo golpeadas, silenciadas, destruidas, y les digo algo simple pero poderoso. Tu voz importa, tu dolor es real y mereces. Algo mejor no es fácil. Muchas de ellas no están listas para escuchar, porque yo tampoco lo estaban al principio, pero planto la semilla y espero que algún día florezca, que algún día encuentren su fuerza como yo encontré la mía. A veces me preguntan, ¿te arrepientes de algo? Y mi respuesta siempre es la misma. Me arrepiento de haber callado tanto tiempo, porque si hubiera hablado antes, si hubiera encontrado mi voz antes, habría sufrido menos. Mi bebé habría corrido menos peligro, pero también sé que todo tiene su tiempo, que no podía hablar hasta que estuviera lista. Y cuando lo estuve, lo hice. Y eso, es lo que importa. No cuando sí. No que Lohais. Séneca dijo, no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos, que son difíciles entre yo y eso. Resume mi historia porque cuando me atreví, cuando hablé, cuando enfrenté mi miedo todo, se volvió más fácil. No es que el dolor desapareciera, sino que yo me volví más fuerte ahora. Ahora vivo cada día con gratitud. Gratitud por estar viva, por tener a mi hijo, por tener a Diego, por tener mi voz. Porque eso es lo más valioso que tengo. No mi casa, no mis cosas, sino mi capacidad de hablar, de decir la verdad, de defenderme y nadie puede quitarme eso. Si estás escuchando esto,
y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás sola. Tu dolor es real. Tu miedo es válido, pero también eres más fuerte de lo que crees. Dentro de ti hay una fuerza que aún no has descubierto en una voz, que está esperando ser escuchada. Y cuando la encuentres, cuando te atrevas a hablar, todo va a cambiar. No de la noche a la mañana. No sin dolor, pero va a cambiar. Y vas a descubrir que siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Mi hermoso hijo, me preguntó el otro día, mami, ¿alguna vez tuviste miedo? Y yo lo miré con lágrimas en los ojos. Y le dije, sí, mi amor. Muchas veces. ¿Y qué hiciste? Preguntó sonreán y le respondí. Seguí adelante de todos modos. Él me abrazó fuerte y me dijo, eres la mamá más valiente del mundo. Y en ese momento comprendí algo, que todo lo que había vivido había valido la pena por este abrazo, por esta vida, por este amor. Epicteto enseñó no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir. Es nuestra opinión sobre esas cosas. Y yo cambié mi opinión. Ya no me veo como una víctima. Me veo como una guerrera. Ya no veo mi historia como una tragedia. La veo como un triunfo, porque sobreviví. No solo eso, florecí, me convertí en alguien más fuerte, más compasiva, más real, y eso nadie me lo puede quitar hoy. Mientras escribo estas palabras, mientras comparto esta historia, lo hago con un propósito, no para que me tengan lástima, sino para que sepas, aunque si yo pude, tú también puedes, aunque no importa cuán oscura sea tu noche. El amanecer siempre llega, que no importa cuán fuerte sea el golpe, puedes levantarte siempre, y que tu voz, tu hermosa y poderosa voz, merece ser escuchada. Marco Aurelio escribió una última enseñanza: que llevo en mi corazón, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza y esa fuerza que él hablaba, es la misma que yo encontré, la misma que tú tienes dentro. Solo necesitas descubrirla. Esta es mi historia, una historia de dolor, pero también de transformación, de miedo, pero también de silencio, pero también de voz, y ahora es tu turno, de escribir tu propia historia, de encontrar tu propia voz, de transformar tu dolor en fuerza, porque tú también eres más fuerte de lo que crees y mereces. Mereces vivir sin miedo. Mereces ser amada, mereces ser libre. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que no estabas solo, déjame un comentario. Cuéntame tu historia, tu voz puede inspirar a alguien más. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte este video, porque a veces solo necesitamos saber que alguien más lo logró, para atrevernos a intentarlo nosotros también. Suscríbete a este canal, porque cada semana comparto historias reales, historias de personas como tú y como yo, que enfrentaron la oscuridad y encontraron la luz. Activa la campanita para no perderte ninguna historia, porque cada historia es una faísca de esperanza, una de fuerza interior, y juntos podemos crear un fuego que ilumine el camino. Para todos los que vienen detrás, gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Y recuerda, no importa cuán oscura sea tu noche, el amanecer siempre llega y tú mereces verlo. Nos vemos en la próxima historia. Que la paz esté contigo, en fin.